A MAPSI les da la más cordial bienvenida nuevamente a una edición más de nuestras conferencias, pues con el gusto de saludarles, de tener a todos ustedes. Tenemos en este momento a 67 participantes o 67 asistentes. La estructura de la presentación va a ser la siguiente, pues me voy a permitir presentar a la maestra Araceli, hace su exposición de aproximadamente 45 a 50 minutos, posteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas que las pueden hacer de manera directa o bien, digo, a micrófono abierto o bien a través del chat, ¿no? Y con mucho gusto la maestra dará respuesta a todas sus preguntas. Les comentaba que pueden anotar su nombre para quienes se acaban de integrar y su correo y les estaremos enviando por a través de ese medio su constancia de asistencia con mucho gusto. Bueno, me permito presentar a la maestra Araceli. Ella es docente del Diplomado de Terapia Cognitivo-Conductual y del Diplomado en Psicología Infantil, así como el Diplomado en Psicología y Psicoterapia Infantil en esta institución, nuestra querida MAPS. Es maestra en investigación criminal en ciencias forenses por el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó el diplomado en terapia cognitivo-conductual aplicada a casos prácticos en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho y el diplomado en Tanatología y Desarrollo Humano en el Instituto de Desarrollo Humano y Tanatología. Es perito particular en psicología forense, formó parte en el Poder Judicial del Estado de México y es experta en evaluación psicológica de adultos, adolescentes y menores, fenómenos psicosociales como maltrato infantil, violencia intrafamiliar, procesos de guarda y custodia, protocolo de Estambul, daño psíquico, entre otros. Se desempeña como psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual. Y el tema de hoy será el manejo de la ansiedad en la terapia cognitivo-conductual. Pues agradecemos mucho su asistencia maestra y el apoyo que nos va a dar para apoyar en dando este tema tan importante. Bueno, lo dejamos en uso de la palabra. Maestra Araceli, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos y pues gracias por su atención el día de hoy. Entonces, bueno, debo considerar en este caso que, bueno, la conferencia está dirigida hacia el público en general, pero también nos acompañan expertos, especialistas y colegas en la materia. Entonces, trataré de tocar ambos enfoques con la finalidad de que podamos utilizar este medio para informar y para poder acrecentar, en nuestro caso, algunos de los conocimientos previos que ya tenemos. De tal forma, pues tenemos que identificar en primer momento qué es la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, pues identificaremos que la terapia cognitivo-conductual forma parte de un enfoque de tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que es uno de los tantos enfoques con los cuales nosotros vamos a proveer de atención psicológica, psicoterapéutica a los pacientes o personas interesadas que requieran algún tratamiento específico. ¿Qué diferencia al enfoque cognitivo-conductual de otros enfoques? Tendremos que identificar que es un enfoque breve, estructurado y centrado en la problemática presente. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a identificar elementos que pueden significar causa o consecuencia en el problema actual o conflicto actual que esté presentando el paciente. Sin embargo, es importante identificar objetivos. Esos objetivos van a permitir que nosotros, a partir de herramientas y estrategias, podamos proveer a nuestro paciente la resolución de problemas actuales. Elementos que estén causando alguna disfuncionalidad en alguna de las áreas de vida. Eso también implica una modificación en el pensamiento y también algunas estrategias en relación a una modificación del comportamiento, de la conducta, que puedan resultar disfuncionales. El modelo cognitivo va a proponer
elementos que nos permitan identificar, como comentaba, disfuncionalidades. Estas disfuncionalidades van a tener un denominador específico y este se va a caracterizar por una situación detonante. De tal forma que al día de hoy o en algún momento, al surgir alguna situación, nosotros vamos a poder saber que estamos teniendo algún comportamiento, algún pensamiento o algo podríamos identificar como disfuncional. La causa es esta situación detonante. Situación detonante puede ser esta contingencia, puede ser alguna pérdida, algún cambio, alguna situación abrupta que pueda determinar un cambio significativo. ¿Eso qué quiere decir? Que también vamos a identificar cómo va a influir esta situación o esta distorsión cognitiva en una reacción. Esta reacción puede estar motivada a partir de una creencia. Existen ahorita, vamos a identificar algunos elementos importantes dentro de este enfoque que nos van a significar mucho de estos factores. Vamos a identificarlos. Entonces, ¿de dónde surge la terapia cognitivo-conductual o el enfoque cognitivo-conductual? Vamos a encontrar diferentes teorías que van a estar influenciadas en este enfoque cognitivo-conductual, en este enfoque terapéutico. A nivel conducta, vamos a identificar dos autores importantes, que son Pavlov y Watson. Estos dos autores, estos dos teóricos parten en relación del condicionamiento clásico. ¿Eso qué quiere decir? La terapia cognitivo-conductual, como su nombre lo dice, es una terapia que nos indica que una alteración conductual puede significar de manera formal un elemento importante que se debe modificar. Entonces, la conducta es un elemento de reacción. Ante una situación, ante una circunstancia, nosotros vamos a actuar y ese comportamiento va a estar influenciado por un estímulo. Ese estímulo tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros estamos reaccionando y más allá de eso, la percepción que este estímulo tiene para nosotros, es decir, la interpretación. Eso lo vamos a comprender un tanto más adelante. ¿Por qué es importante identificar estos elementos a partir del conductismo? Porque nosotros vamos a tener que identificar estímulos. Los estímulos que estén derivando alguna respuesta conductual en nuestro paciente o que nosotros vamos a observar. Es un elemento observable y comprobable, de tal forma que nos permite ubicarnos en la realidad. Lo que estamos observando, a partir de esa conducta, nos deriva en el elemento en el que nosotros podemos abordar con el fin de significar un cambio. Otro elemento importante dentro de la terapia cognitivo-conductual es la teoría del aprendizaje social de Bandura. Esto es importante porque vamos a comprender de qué forma el modelamiento social contribuye a que una persona pueda reaccionar o pueda conformar en su estructura una serie de indicadores que en la terapia cognitivo-conductual le llamamos creencias. Creencias, pensamientos, pero también distorsiones. Distorsiones a partir de una interpretación. Entonces, de la teoría del aprendizaje social, nosotros vamos a ubicarnos en la importancia que tiene el modelamiento social. Y los modelos cognitivos que tienen influencia en este enfoque van a ser la terapia cognitiva de Aaron Beck y la terapia racional emotiva de Albert Ellis. En este sentido, vamos a identificar elementos cognitivos importantes. Derivado de la teoría que estudia Beck, vamos a identificar aportes muy importantes. ¿Cuáles son estos aportes? Los principales trastornos con los cuales se trabajó
la terapia cognitivo-conductual son la depresión y ansiedad, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, fueron los primeros elementos que respaldaron esta teoría. ¿En qué consiste esta teoría o este enfoque cognitivo? Partimos del supuesto en el cual nosotros poseemos tres elementos importantes a nivel cognitivo: pensamientos, creencias intermedias y creencias centrales. ¿Eso qué quiere decir? En algún momento de nuestra vida hemos tenido cierta influencia a partir de nuestra crianza o de nuestros indicadores de aprendizaje. Esto va a significar el hecho de que yo pueda reaccionar de una forma o de otra ante un estímulo. Este conjunto de creencias hacen que yo pueda reaccionar a nivel cognitivo de una forma o a nivel emotivo. Entonces, vamos a identificar este esquema de pensamiento, que es la principal aportación de Albert Ellis. ¿Qué aporta Ellis al enfoque cognitivo-conductual? Partimos del supuesto en el cual una situación va a generar un pensamiento y este pensamiento va a determinar una consecuencia. Esta consecuencia va a poder observarse de dos formas: emocional o conductual. Sin embargo, continúa siendo una respuesta, una consecuencia. Entonces, además de ello, vamos a identificar la situación como una situación detonante, lo que me pasa. Lo que me pasa lo voy a determinar como el hecho, algo que estoy viviendo, algo que me ha pasado. Y el pensamiento va a estar respaldado de acuerdo a la interpretación. Aquí es donde tenemos este elemento a nivel cognitivo, porque la interpretación va a estar en muchas ocasiones determinada de acuerdo a nuestra interpretación. Y esta interpretación va a estar motivada en muchas ocasiones de acuerdo a los elementos que yo pueda identificar como una creencia, algo que yo estipulé durante mi crianza, que era real, que era cierto y que de esa forma únicamente iba a funcionar. Por eso es que en algún momento vamos a encontrar dentro del enfoque cognitivo-conductual estas reglas de comportamiento. Estas reglas de comportamiento están influenciadas directamente por la interpretación. Es decir, a mí yo interpreto que de pronto, imaginemos esta situación detonante, ¿no? El hecho de que yo pueda estar sola porque quizá mi realidad es que vivo sola, tengo una dinámica personal en la que yo me encuentro viviendo sola y esta situación de contingencia hace que pueda identificar como un factor detonante. Pero más allá de que yo tenga una dinámica en la cual viva sola o tenga mis familiares fuera del estado, repercute en mi interpretación, porque entonces de pronto puedo creer que estoy abandonada o que voy a ser abandonada. Y eso hace que yo no quiera salir de casa o que produzca una emoción negativa como no merezco el amor de nadie. Entonces son tres elementos que conjugan este enfoque y con el cual estamos trabajando continuamente para poder nosotros realizar en terapia un ejercicio que le denominamos reestructuración cognitiva. Más adelante les platicaré a qué nos referimos con esto. Entonces, vamos a identificar que de acuerdo al enfoque cognitivo-conductual existe una situación detonante. Situación detonante puede ser cualquier hecho que yo esté viviendo o cualquier situación. De tal forma que voy a tener
respuestas. Voy a tener el elemento cognitivo. El elemento cognitivo siempre será un pensamiento, una creencia. Pero también voy a tener respuestas. Estas respuestas, además del componente cognitivo, van a poder ser conductuales, emocionales o fisiológicas. Este es un elemento en el cual, y es por eso que al día de hoy vemos demasiadas manifestaciones a nivel fisiológico y es un elemento importante para poder trabajar la ansiedad. Más adelante les comentaré respecto a esto. Entonces, recordemos este tipo de respuestas: conductuales, emocionales, fisiológicas. El estímulo, la situación detonante puede ser la que ustedes quieran y vamos a identificar también la existencia de un componente a nivel cognitivo. ¿Qué pienso? ¿Cómo interpreto esto que me está pasando a mí? Entonces, el enfoque cognitivo-conductual tiene mucho éxito en la actualidad y tanto tiene que ver de acuerdo a los principios base. Estos principios básicos permiten que este enfoque sea muy estructurado, muy profesional y también al paciente le provee de un resultado observable que puede validar el éxito de este tipo de terapia. Algunos de los principios que tenemos dentro de la terapia cognitivo-conductual son que vamos a apoyar al paciente para que pueda identificar su problema en elementos cognitivos. ¿Cómo? Apoyándonos de este tipo de registros, como el que les comentaba. Cuando nosotros tratamos de identificar la situación detonante y a su vez todos los efectos que puede tener en la vida del paciente, él puede estructurar de una forma muy específica lo que está pasando en su vida y el efecto que está teniendo en su vida. Además de identificar cuál es el resultado, cuál es el efecto importante que está teniendo, ¿no? Y aquí voy con la alteración en alguna de las áreas de su vida. De hecho, en la terapia podríamos identificar el efecto primero y después la causa. ¿Eso qué quiere decir? Podríamos identificar a un paciente que llegue a consulta porque se acaba de divorciar, ¿no? O su elemento, su situación detonante que lo lleva a terapia es un divorcio, la muerte de un ser querido, una enfermedad terminal. Entonces, tenemos que identificar cuáles son todos los elementos que conjugan esta situación actual, pero más allá de eso vamos a apoyarle para que pueda identificar los elementos disfuncionales y proponer objetivos. Uno de los principios también es que es una terapia o un enfoque terapéutico que está enfocado en el presente. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a identificar sí la causa, sí la consecuencia, sí el efecto, pero más allá de eso vamos a buscar estrategias de afrontamiento, las cuales van a permitir al paciente continuar con la funcionalidad que se ve alterada en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a proveer de una sólida alianza terapéutica. Vamos a indicarle, vamos a invitarle a que pueda colaborar y tener una participación activa. La diferencia también del enfoque cognitivo-conductual con alguna otra teoría, con algún otro enfoque, es que al final tendríamos que apoyar al paciente para que él pueda llevar a cabo en la práctica estas estrategias y estas herramientas que en terapia se proveen. Entonces, lo logramos con una sólida alianza terapéutica, pero también invitando a la participación activa. Tenemos otro elemento muy importante y este otro elemento es la psicoeducación. La psicoeducación es uno de los elementos más importantes dentro de este enfoque terapéutico.
porque entonces nosotros proveemos de información comprobable y real del problema y de todos los elementos que van a favorecer la funcionalidad o van a favorecer esta disfuncionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, aunado a estos elementos que hemos comentado, también es importante hacer saber al paciente que vamos a tener la oportunidad de identificar los elementos disfuncionales. Vamos a abordar este análisis en conjunto, tanto en pensamiento, estado de ánimo y conducta. Y con ello vamos a proveer un cambio en cuanto a la planificación de estrategias y herramientas. ¿Qué otro elemento es importante que nosotros identifiquemos? Aparte de los elementos que ya he estado comentando, tenemos esta aportación que viene directamente de la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Aquí vamos a identificar otro elemento importante que va a ser un debate. El debate de creencias irracionales. En el enfoque cognitivo-conductual tenemos un elemento importante que se llama y se denomina distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son elementos que la persona encuentra como una forma de interpretación a lo que le está pasando, pero en muchas ocasiones esta interpretación recae en elementos o creencias que no tienen un punto de validez. Es decir, nosotros en algún momento invitaremos a que pueda debatir tanto estas creencias irracionales a nivel cognitivo como a nivel conductual. Esto favorecerá el cambio y el aprendizaje en la persona. Entonces, una aportación adicional de Albert Ellis es este esquema que estoy presentando en pantalla. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a identificar un acontecimiento activador que, al igual que Beck, lo denomina situación detonante. Vamos a identificar el elemento cognitivo que proporciona Beck y Albert Ellis lo denomina pensamientos y creencias. Y vamos a identificar en Beck y en Ellis las consecuencias emocionales y conductuales. Aquí el punto adicional que nos provee Ellis es lo relacionado con este debate de creencias irracionales. Y entonces buscaremos en todo momento en este enfoque la evidencia. De tal forma que en algún momento en este debate, el paciente, la persona que está percibiendo o interpretando de determinada situación, vamos a tener que buscar esa evidencia y esa evidencia va a ser el punto diferencial dentro de esta disfuncionalidad. De tal forma que en algún momento vamos a llegar a este elemento que le denominamos evaluar la efectividad. Es decir, ya tenemos todos los elementos desglosados. Estamos otorgando al paciente una identificación a nivel cognitivo de todos estos elementos, tanto conductas como emociones y pensamientos. Y entonces vamos a identificar junto con él la efectividad. ¿Eso qué quiere decir? Si hemos determinado o hemos encontrado que no hay evidencia o que la evidencia que tienes es insuficiente para esta reacción o este comportamiento, entonces, ¿qué tan efectivo podría ser que continúes tú reaccionando o interpretando de esta forma estos elementos? Digo, es un trabajo arduo y no es inmediato, pero finalmente esto sería el efecto que tendría este análisis continuo. Bien, entonces, ¿por qué se ha identificado tanto éxito en la terapia cognitivo-conductual respecto a estos elementos de ansiedad? Vamos a identificar este elemento psicoeducativo.
vamos a identificar también la incorporación de técnicas y estrategias que puede practicar en su vida diaria, que son facilitadas por el terapeuta, pero también son actividades que puede realizar en su casa, que puede realizar por sí mismo. Y entonces esto va a generar un aprendizaje que al final de este tratamiento va a aportarle los recursos que no solamente incorpora el terapeuta, sino que el paciente observará, los posee. Son habilidades, lo manejamos en, por ejemplo, un entrenamiento en habilidades sociales, identificamos y sabemos que son elementos que posee y que únicamente requieren potencializar. Ajá. ¿Eso qué permite? Y este es un principio que no está en las diapositivas. La terapia cognitiva también provee al paciente de la opción o esta visión, esta percepción de que en un futuro él podría llegar a ser su propio terapeuta. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de este empleo de técnicas y de herramientas, él en algún momento ante un evento o una situación nueva que surja, él va a poder buscar estas estrategias y emplearlas para poder tener un resultado diferente al resultado que ya ha tenido. De tal forma que la terapia cognitiva ha tenido mucho éxito y múltiples investigadores y teóricos han encontrado evidencia de los resultados que han sido eficaces sobre muchos trastornos psicológicos, emocionales y además enfermedades psicosomáticas. Entre tantos de ellos, ha tenido éxito en el tratamiento de adicciones, la ansiedad o fobia social, depresión, crisis de pánico, conflictos en relaciones interpersonales y algunas enfermedades que están relacionadas con estrés o con elementos a nivel angustia. Disfunciones sexuales, fobias, fibromialgia, hipertensión, ira, inhibición, trastorno bipolar. Todos los trastornos de ansiedad tienen una alta tasa de éxito en el uso de este enfoque cognitivo-conductual. Trastornos del estado de ánimo, psicosomáticos y algunos casos y elementos asociados con la violencia, tomando en consideración este fenómeno en un conjunto. Entonces, tenemos bastante evidencia que nos permite saber que el empleo de la terapia cognitivo-conductual tiene éxito, al menos en los trastornos de ansiedad, que es el tema del día de hoy. Entonces, tendremos que identificar este elemento de ansiedad. Vamos a identificar la ansiedad como una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. Comúnmente a esta respuesta le llamamos miedo, pero también vamos a identificar respuestas anticipatorias ante amenazas futuras. ¿Eso qué quiere decir? Si bien el denominador miedo, podríamos decir que el miedo y ansiedad tienen elementos de regulación. Nos permiten estar alerta, nos permiten reaccionar ante un inminente peligro. Sin embargo, estos dos elementos pueden tener una respuesta exacerbada. Y esta respuesta exacerbada es el trabajo que nosotros como psicólogos tenemos a la vista. Entonces, si bien la ansiedad y el miedo son elementos que nos permiten identificarlos como una respuesta funcional ante una situación de peligro, también tendremos que saber y conocer que si esta respuesta es una respuesta exacerbada, disfuncional y un elemento que no permite que nosotros podamos estar de forma adecuada en las áreas de nuestra vida, entonces tendríamos que considerarlo como importante para su atención. Tenemos en este punto
diferentes procesos de atención que al finalizar esta intervención vamos a abordar de una forma más específica. ¿Qué otra forma o qué otra asociación tenemos ante este elemento? Los ataques de pánico. Esta es un tipo particular de respuesta al miedo, pero es una respuesta exacerbada. Esta respuesta exacerbada va a hacer que nosotros tengamos una tendencia a evitar situaciones de evitación o respuestas de evitación. Estos tres elementos van a conjugar de forma muy específica la atención que nosotros tenemos que o tendríamos que darle a cualquiera de estos elementos. Aunado a ello, recordemos que es muy importante identificar los tres elementos significativos en la atención terapéutica o en la atención a nivel psiquiátrico, que es la frecuencia, duración e intensidad. Además, el elemento disfuncional. ¿Qué es lo que vamos a tener con la ansiedad? La ansiedad, como ya lo decía, vamos a identificarlo como una respuesta exacerbada. Y esta respuesta exacerbada puede ser hacia algún objeto o hacia alguna situación. También vamos a identificar que tenemos elementos, como les comentaba, que van a permitir o van a tener como una constante una conducta de evitación. Y esta conducta de evitación es porque algo muy importante que tenemos que considerar con la ansiedad es que existen, aparte de interpretaciones, también existen asociaciones. En muchas ocasiones no es el objeto como tal lo que provoca quizá una fobia. Sin embargo, la asociación que nosotros a nivel cognitivo estamos teniendo va a implicar una respuesta disfuncional. Y esa respuesta disfuncional va a tener bastante influencia o interferencia en nuestra vida diaria. La evitación nos va a llevar a evitar todas las situaciones y también tener una interpretación disfuncional o distorsionada en cuanto a nuestros pensamientos o creencias. Dentro de los trastornos de ansiedad, tenemos dentro del campo psicológico una serie de trastornos que conforman este grupo que nosotros le denominamos ansiedad. ¿Qué tienen en común todos estos elementos? Tienen en común respuestas a nivel fisiológico. Estas respuestas a nivel fisiológico hacen que no únicamente podamos observar este grupo de trastornos como un elemento pasivo. ¿Eso derivado a qué? A que a nivel conductual vamos a tener una disfuncionalidad mayor. Tendríamos que pensar, porque de pronto entre psicólogos o en este grupo podríamos nosotros identificar a qué nos referimos con cada uno de ellos. Sin embargo, es importante identificar que muchas de las manifestaciones fisiológicas en algún momento y de forma eventual podríamos observarlas en un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico lo vamos a identificar como un malestar momentáneo, pero intenso. Es un malestar intenso que tiene y alcanza una máxima expresión. Yo puedo tener una rutina continua de subirme quizá al metro, estar en lugares públicos, tener un intercambio a nivel social sin ningún factor significativo. Sin embargo, existe este ataque de pánico
identificándolo como una aparición súbita de miedo. Esta aparición súbita de miedo en muchas de las ocasiones está asociada con un elemento a nivel cognitivo, que no lo podemos identificar tan fácilmente. ¿Por qué? Lo que vamos a observar es una expresión exacerbada de palpitaciones, sudoración, temblor, una sensación o dificultad para respirar, dolor o molestias en todo el aparato a nivel respiratorio. En muchas de las ocasiones, este ataque de pánico, que se denomina también trastorno de pánico, lo podemos observar como no identificado en un sentido psicológico, porque lo primero que vamos a obtener es una manifestación fisiológica que va a hacer que tengamos una recepción médica. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien la respuesta fisiológica viene a partir de esa situación detonante, lo que vamos a encontrar es que fisiológicamente no hay ninguna alteración. Entonces, es por esto que ha tenido tanto éxito, al menos en estos ataques de pánico, el enfoque cognitivo-conductual, porque lo que encontramos es una asociación. La persona asocia el miedo que percibe o interpreta en ese lugar, en esas circunstancias, pero su manifestación o su reacción es fisiológica. Y entonces lo que tendremos que elaborar al final será una, primero, identificación a nivel cognitivo de esas asociaciones y posteriormente un tratamiento que permita reestructurar a nivel cognitivo todos estos elementos. Está asociado con la agorafobia. ¿Por qué? De pronto encontramos pacientes que tienen manifestaciones de ansiedad a lugares muy cerrados, como puede ser en este caso la claustrofobia, que es una fobia específica, pero también la agorafobia, que es este miedo intenso y desacerbado en relación a un elemento público. ¿Qué tenemos como elementos de la agorafobia? Uso del transporte público, espacios abiertos, estar en una multitud. Todos estos elementos van a producir esta respuesta exacerbada. Recuerden, miedo y angustia. Miedo y angustia desmedidas que tienen reacciones fisiológicas y que además repercuten en conductas de evitación. Entonces, ¿cuál es la conducta de evitación que mayormente tenemos en los pacientes con agorafobia? La evitación a la convivencia o al intercambio en lugares donde existan muchas personas. De alguna forma significativa, pues obviamente tendremos elementos disfuncionales, porque el hecho de convivir, de estar en sociedad, implica el intercambio. Y la evitación a este tipo de lugares forzosamente significará una alteración muy significativa. Además de ello, también tendremos que identificar dos fobias en este caso que están relacionadas en principio con fobias específicas. ¿A qué le llamamos una fobia específica? Esta fobia específica tiene que ver demasiado con elementos significativos específicos. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que ese miedo exacerbado del que les he estado hablando, esa angustia desmedida, va a tener que ver demasiado con elementos específicos como volar, las alturas, animales, la administración de alguna inyección, alguna enfermedad o el simple hecho de ver sangre. ¿Qué vamos a tener? De igual forma, el miedo, la angustia y la ansiedad van a ser intensos, van a ser desmedidos y las respuestas muy probablemente van a ser de evitación. Estas respuestas van a provocar una disfuncionalidad y entonces vamos a encontrar una alteración significativa en la que muy probablemente la persona que
se encuentra en esa situación va a requerir un acompañamiento o va a requerir una persona que esté a su lado en todo momento, lo cual también interfiere e influye en esta disfuncionalidad a nivel familiar. Derivado de ello, pues también encontraremos esta fobia social. La fobia social tiene que ver específicamente con este miedo y esta angustia exacerbada a situaciones sociales. Este elemento lo hemos encontrado en muchas ocasiones y investigaciones lo indican en estudiantes. Estudiantes que el simple hecho de exponer ante cierto número de personas o intercambiar alguna relación afectiva determina una respuesta exacerbada. Y esta respuesta exacerbada, recordemos, está asociada con el miedo y con respuestas a nivel fisiológico. Otros elementos que tenemos y que vamos a considerar para que también ustedes puedan identificar si quizá alguna persona cercana o alguien que ustedes puedan observar está pasando un momento de ansiedad que pueda significar algún trastorno, es una ansiedad generalizada. Esta ansiedad generalizada vamos a identificarla como una preocupación excesiva, como una dificultad en el control de esa preocupación y va a asociarse a muchos elementos. Una sensación de encontrarse atrapado, una fatiga constante, una fatiga significativa, irritabilidad, tensión muscular o problemas de sueño. Es esa angustia o ese miedo general que no podemos identificar, pero que existe y que resulta disfuncional para nosotros. Estos trastornos de ansiedad pueden estar relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo, en el cual vamos a tener adicional a este miedo, a esta angustia, vamos a encontrar una conducta asociada con la rectificación o con el control a nivel limpieza, a nivel perfeccionamiento, que también puede resultar disfuncional y también está asociado y tiene comorbilidad con el trastorno por estrés postraumático derivado de que partimos del supuesto en el que el evento traumático o el evento estresante va a generar respuestas asociadas con este miedo o respuestas fisiológicas que tienen que ver demasiado con las asociaciones que el paciente o la persona que vive un evento traumático puede generar. En la psicoterapia cognitivo-conductual, bueno, es importante identificar estos elementos. Para el manejo de la ansiedad, tenemos que identificar, como les comentaba, la frecuencia, duración e intensidad. Son elementos muy importantes que nosotros debemos de considerar. Además de ello, vamos a identificar el elemento disfuncional. Recordemos que la ansiedad y el miedo existen como una forma en la que podemos nosotros percatarnos de una respuesta ante un miedo, ante una situación de peligro o ante un estímulo de peligro. ¿Eso qué quiere decir? Que de cierta forma las respuestas de ansiedad nos dictan a nosotros como personas un estado de alerta y este estado de alerta va a permitir ponernos a salvaguarda de nuestra integridad. ¿Cuándo es importante que nosotros podamos identificar la ansiedad como algo significativo en atención? Cuando esta ansiedad tiene respuestas desmedidas o disfuncionales y además son exacerbadas. De tal forma que tenemos 3 elementos importantes. Como primer elemento, bueno, tendremos una psicoterapia a nivel cognitivo-conductual, cuando las respuestas son exacerbadas y son poco controlables o poco identificables por la persona. Es importante considerar que todos los trastornos de ansiedad
pueden requerir una atención hospitalaria o psiquiátrica. Y además que en algún momento será importante el uso de fármacos. Por eso, como les comentaba, tenemos que poner especial atención en la duración, la frecuencia, la intensidad y el grado de disfuncionalidad que está teniendo la respuesta hacia el estímulo que detona esta ansiedad. Ahora bien, dentro del modelo cognitivo-conductual, como les comentaba al inicio, proveemos de estrategias y de técnicas o herramientas que pueden favorecer. Aquí vamos a buscar el control de la respuesta. Esa sería la finalidad de este elemento. Lograr que la persona pueda identificar a nivel cognitivo los elementos que hemos estado comentando y cuando ha identificado estos elementos, puede entonces controlar. ¿Controlar qué? Primordialmente serán las respuestas fisiológicas. Las respuestas fisiológicas o este control de las respuestas fisiológicas va a permitir a la persona poder encontrar de nuevo esta regulación y a partir de la regulación entonces poder identificar los elementos que detonan la respuesta para controlar a nivel conductual y buscar una estrategia adicional a la que se ha estado utilizando. Entonces, como les comentaba, dentro del enfoque cognitivo-conductual tenemos una serie de técnicas a nivel cognitivo y a nivel conductual. A nivel cognitivo nos van a permitir las técnicas poder procesar las respuestas y poder identificar todos los elementos cognitivos que hemos estado platicando. ¿Cuáles son estos elementos? Pensamientos, creencias y distorsiones cognitivas que favorecen las respuestas desmedidas. Y a nivel conductual vamos a poder apoyar al paciente en relación a buscar evidencia. Partimos del supuesto que la respuesta que tenemos a nivel conductual o a nivel fisiológico son respuestas exacerbadas que no han tenido control, que no se han identificado a nivel cognitivo. Entonces, cuando logramos poner en práctica estos dos elementos y permitimos que la persona experimente y busque evidencia, muy probablemente encontraremos que la creencia que tiene de la respuesta, al no ser comprobada como efectiva, dejará de tener el impacto y entonces el impacto que tiene y entonces se reducirá de forma apropiada la respuesta fisiológica y además eso permitirá generar nuevas estrategias de afrontamiento ante una misma situación. Entonces, dentro de la psicoterapia cognitivo-conductual, un elemento importante será la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es la búsqueda de evidencia que permite confirmar o refutar la hipótesis que generó en algún momento la persona. ¿En qué sentido? Un paciente con ansiedad, un paciente que posee elementos de ansiedad o una respuesta fisiológica de ansiedad por la percepción o interpretación de que tiene una enfermedad. Eso es algo muy típico y común al día de hoy. Es que pienso que tengo COVID. Ok, entonces cuando nosotros lo manejamos a nivel reestructuración cognitiva, vamos a buscar evidencia a partir de un debate en el cual la persona pueda darnos los elementos para poder comprobar que esa creencia es cierta o no es cierta. Y entonces podemos nosotros hacerle ver o hacerle llegar en este proceso terapéutico muchas hipótesis
que entonces a nivel cognitivo va a debatir con nosotros para poder identificar la existencia o no. ¿Esto qué va a permitir o por qué se le denomina reestructuración? Porque la persona posee una estructura cognitiva, una estructura con la cual actúa, con la cual busca recursos, con la cual utiliza estrategias. Cuando entonces él provee estos elementos que generan hipótesis y comprueba o no comprueba esta hipótesis, eso hace que nuestro paciente pueda redireccionar las estrategias o creencias que en algún momento él posee ante cierta situación. Otro elemento que utilizamos en la terapia cognitiva para el tratamiento con personas con algún trastorno del grupo de ansiedad es la psicoeducación. Tendremos que identificar la psicoeducación a nivel personal y a nivel familiar. ¿Cuáles son los elementos para la psicoeducación en estos casos? Será, primero, identificar las respuestas desmedidas que está teniendo. Segundo, el trastorno o todos los elementos a nivel cognitivo, conductual, emocional que está teniendo la persona y poder favorecer a nivel familiar o a nivel acompañamiento el que no se favorezcan las conductas de evitación, sino que apoyemos para poder identificar elementos adicionales de afrontamiento. Algunos de estos elementos adicionales de afrontamiento están direccionados hacia el control. Vamos a favorecer el control en dos elementos importantes, será la relajación y la respiración. Porque, como podemos observar en el contenido anterior, vamos a identificar las respuestas fisiológicas alteradas en dos sistemas importantes, el circulatorio y el respiratorio. Y entonces, a partir de la respiración y la relajación, podemos nosotros otorgarle al paciente una forma, primero, de reducción del estrés o de reducción de la respuesta y posteriormente incorporar estos elementos para lograr una respuesta diferente, partiendo del control de la respiración y de esta normalización en cuanto al elemento respiratorio y circulatorio. Además de ello, existen muchas estrategias que parten del mindfulness y de la meditación, las cuales permiten tener los elementos tanto cognitivos como relajación y respiración en un conjunto. Esto favorecerá a la persona en relación a la respuesta exacerbada. Otro elemento importante será el relacionado con la distracción y refocalización. Recordemos que el trastorno de ansiedad está, o uno de los elementos importantes son las asociaciones. Entonces, muy probablemente no es el objeto o no es la situación, es la interpretación la que favorece esta respuesta exacerbada. Entonces, favorecemos al paciente en terapia para que pueda identificar y entonces muchos también le llamamos tiempo fuera. Yo identifico el objeto, identifico la situación que puede significar ese factor detonante y entonces puedo responder antes de que comience estas respuestas exacerbadas. Para poder llegar al máximo en cuanto a este tipo de técnicas que se pueden emplear, que será uno de ellos es la exposición gradual y un segundo elemento es la exposición conductual. ¿Por qué? Se ha comprobado que en algunos pacientes es funcional el hecho de decir, bueno, confronta la situación,
confronta la sintomatología y entonces cuando tú llegas al lugar o a la situación social en la que tú estás identificando esta respuesta exacerbada, vamos a focalizarnos, pero entonces vas a generar una hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis? La hipótesis, vamos a partir del hecho de que tú reaccionas de una forma exacerbada. ¿Y qué pasará o cuál es la evidencia que tienes si permaneces en ese lugar? ¿Qué pasará si expones ante un número de personas? Si lo vives y puedes identificarlo, ¿qué es lo que pasa? Porque recordemos que otro elemento de la ansiedad es el miedo al miedo. Es la interpretación de que algo va a pasar sin haber pasado, o de que algo puede suceder sin que haya sucedido. Y entonces el enfoque cognitivo-conductual te invita a que puedas vivirlo, y entonces esa experiencia te va a permitir identificar cuáles son tus respuestas. Si posterior a esa respuesta, entonces continúa esta disfuncionalidad, vamos a trabajar las conductas evitativas. Y al trabajar las conductas evitativas, partimos del supuesto de que encontraremos estrategias y herramientas que puedan favorecer un elemento mayormente adaptativo. ¿Qué pasa si mi familiar, si mi amigo, si la persona que yo trato de apoyar no logra ese control, esa estabilidad, ya activados estos elementos a nivel cognitivo y a nivel visual en cuanto a una evidencia? Es importante considerar un tratamiento hospitalario o un elemento médico. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente en algunos casos, de acuerdo a la frecuencia, intensidad y duración, estas técnicas no sean funcionales. Sin embargo, se ha comprobado que en la mayoría de los casos con algún trastorno del grupo de ansiedad en conjunto con fármacos puede ser funcional. Las recomendaciones son para el caso del público en general, que puedan identificar de forma muy específica todas estas reacciones, todas estas asociaciones. Si consideramos que podemos estar teniendo respuestas desmedidas, ejemplo, ante esta contingencia, pues entonces lo primero será identificarlo a nivel cognitivo. ¿Cómo lo identifico a nivel cognitivo? ¿Qué está pasando por mi mente? ¿Cuál es la respuesta que yo tengo ante esta situación? Y entonces poder identificar qué respuestas tengo ante esa situación. Si las respuestas nosotros estamos teniendo u observando que son desmedidas, que son respuestas desmedidas asociadas a un miedo intenso, a una angustia desmedida, y además tienen reacciones fisiológicas, la sugerencia es que podamos allegarnos del grupo de profesionales en psicología, en psicoterapia, que puedan favorecer estas estrategias o estas herramientas. Para el caso de mis colegas y compañeros, tenemos mucho en el enfoque cognitivo-conductual que puede favorecer estos procesos de ansiedad. He tenido la oportunidad de conocer tanto médicos como psiquiatras que consideran viable este tipo de enfoque. Entonces, ¿qué nos queda? Poder identificar si este enfoque terapéutico puede favorecernos en incrementar nuestro aprendizaje, conocimiento y favorecernos en cuanto a las técnicas y herramientas que podamos acrecentar en cuanto a nuestro quehacer profesional para favorecer a nuestros pacientes y a la población en general. Por mi parte es todo. Espero que haya sido grato esta información.
Y no sé, Rosario, tú dime si estoy corta en tiempo o No, voy bien. estamos muy bien, estamos muy bien. Si hubiese alguna pregunta para que se la puedan hacer de manera directa, adelante. ¿Quién desea hacer? O bien por chat. Dice Rex, excelente presentación, gracias. Hola, ¿sería posible que nos faciliten la presentación? Dice Eduardo Flores. Sí, por supuesto que sí. Claro que Voy sí. a dejar de compartir mi pantalla para, lo voy a subir al chat la presentación. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguien quiere levantar la mano para hacer? Gracias, excelente presentación, nos dice Patricia Hurtado. Lucía Sierra, gracias, excelente presentación. ¿Alguna pregunta? Si gustan, ahí está el icono para levantar la mano, o bien si quieren, quien quiera participar, nos comenta, abre su micrófono para hacer de manera directa. Dice Lucía Sierra, me fascina el tema. Patricia Torres, excelente presentación, felicidades. Dice, gracias Araceli, es de gran utilidad para mí, dice Josefina Román. Aranza Vera dice, muy completa la información, muchas gracias. Si gustan hacerle alguna pregunta a la maestra, pues pueden levantar la mano o abrir su micrófono. Dice Mariana, yo tengo una pregunta. Cuando es, ay, es que se me rompió. Cuando es, o si la quieres hacer, Mariana, ¿cuándo es una ansiedad sobre una situación no identificada? ¿Qué técnica recomienda? Cuando es una ansiedad sobre una situación no identificada, ¿qué técnica recomienda? Dice Mariana. Ok, bueno, aquí lo principal que tenemos que hacer es una evaluación. Ajá. Entonces, tendríamos que identificar a través del discurso y a través de algunos elementos, algunas herramientas, porque podríamos estar hablando de un trastorno de ansiedad generalizada o podríamos estar hablando de una fobia. Todo tiene que ver de acuerdo a el elemento de asociación. Entonces tenemos la situación detonante, pero si la situación detonante también nos genera una asociación a nivel cognitivo, entonces vamos a tratar de identificarlo. Técnicas a nivel cognitivo, pues ya identificada esta asociación, tendríamos que trabajarlo con una reestructuración cognitiva o con elementos en relación a una jerarquía de miedos. Por ejemplo, en la jerarquía de miedos, nosotros podríamos tener el dato preciso en relación a estas asociaciones. Entonces, lo ideal a nivel cognitivo siempre será la reestructuración cognitiva. Pero mucho tiene que ver la respuesta. Si hablamos de respuestas fisiológicas y de respuestas conductuales, tendríamos que ubicarnos en las técnicas conductuales como exposición gradual o experimentos conductuales. Dice la psicóloga Alma Calva, el caso de una joven de 25 años con ansiedad, insomnio y miedo al suicidio. ¿Qué se haría en ese caso? Bueno, aquí tendríamos que identificar en el sentido de el suicidio. Si estamos obteniendo un elemento que pueda ya significar peligro en la vida de la persona, no podríamos remitirnos únicamente a la atención psicoterapéutica. Necesitaríamos identificar la probabilidad de un ambiente hospitalario y probablemente el uso de fármacos sería o es muy recomendable cuando ya tenemos este elemento de suicidio. Beatriz Bautista, me encantó su conferencia. Teresita de Jesús Jaimes, muchas gracias, muy buena presentación. Margarita Maya, excelente conferencia, me encantó. Felicidades, maestra Araceli. Lucía Sierra ya nos había dicho, me fascina el tema. Patricia Torres, excelente. Pilar Armenta, muchas gracias. Vero, super padre, mil gracias. Josefina Román, gracias Araceli, es de gran utilidad para mí. Aranza ya había dicho. Dice Eduardo Flores, ¿este abordaje terapéutico es aplicable a pacientes de todas las edades?
Bueno, existe también dentro del grupo de trastornos de ansiedad, existe el trastorno de ansiedad por separación. Entonces, digamos que tiene mucho que ver con la evaluación que nosotros realicemos para poder entonces identificar si al menos en el caso de un niño que pueda presentar este tipo de respuestas, en muchos casos sí hay una asociación, pero no marca tanto la respuesta fisiológica, más bien la respuesta a nivel conductual. Entonces, si contamos con esos elementos, el primer trastorno dentro de este grupo es un trastorno de ansiedad por separación. De tal forma que podríamos decir que es necesario una buena evaluación para poder saber si estamos hablando de un caso de ansiedad en un niño. O solamente son manifestaciones relacionadas con reacciones fisiológicas de ansiedad que se pueden regular. Y si es el caso, entonces podríamos favorecer, sí, con estas técnicas de relajación, de control en la respiración, de relajación muscular progresiva u otras tantas que existen. Paloma Álvarez, gracias, muy interesante y completa la información. Jorge Díaz, muchas gracias, saludos desde la Universidad de Guadalajara. Cuballes, doctor Marco nos comenta que hay 60 personas siguiendo la conferencia por Facebook. Karen Chávez, ¿podrían dar algunos ejemplos de conductas evitativas? ¿Podría dar algunos ejemplos de conductas evitativas? Bueno, aquí tendríamos que identificar de forma específica una situación detonante, pero en este caso, por ejemplo, imaginemos un caso de agorafobia. Entonces, la agorafobia, una conducta de evitación, pues era no acudir a lugares donde concurra mucha gente, ¿no? Claustrofobia, ¿cuál sería la conducta evitativa? Pues evitar lugares que impliquen encontrarse en un lugar cerrado. Si hablamos de una fobia social, pues será evitar el contacto a nivel social o la exposición a nivel grupal de una persona. Si hablamos de una fobia específica, será evitar lugares, personas, momentos que recaigan en la asociación de un objeto específico. Por ejemplo, hablábamos de una fobia específica a objetos, animales, a inyecciones, a enfermedades. Entonces, era evitar los lugares donde nuestra interpretación o la interpretación del paciente recaiga en el hecho de encontrarse en esa situación o bajo esa circunstancia. Precisamente creo que ya diste respuesta. Araceli Baena decía cuál es la diferencia entre agorafobia y fobia social. Ya está ahí. Sí, ya está. Ruth Villaseñor, excelente tema. Huawei, gracias, interesante tema ante la situación actual que vivimos. Janet Bárcenas, gracias por la información muy completa. Tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mindfulness y meditación? ¿Y mindfulness es aplicable para personas con TOC? Ok, bueno, cuando tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, tendríamos que identificar cuáles son los rituales o cuáles son estas formas específicas de respuesta. Y el mindfulness y la meditación tienen muchos elementos a nivel cognitivo que tendríamos que nosotros visualizar en el paciente que existan. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el trastorno obsesivo compulsivo recae en una interpretación muy específica en relación a las situaciones detonantes. Entonces, me parece que el mindfulness y la meditación podrían considerarse si todavía no se determina como un trastorno. Es decir, si tenemos elementos que solo sean considerados como rasgos. La diferencia entre meditación y mindfulness es la meditación puede ser una meditación guiada y no recae en un proceso significativo en cuanto a
el mindfulness tiene demasiado que ver con las respuestas fisiológicas. Entonces, el mindfulness favorece cuando las respuestas fisiológicas están muy alteradas y entonces recaemos en un proceso entre lo cognitivo y el control fisiológico. Y la meditación solamente es para favorecer el control en la respiración a partir de la relajación. ¿Qué otras actividades para el público general se sugieren y están relacionadas con este control en la respiración? Actividades como yoga, actividades como yoga, natación y a lo mejor algunas actividades que tengan elementos de control en la respiración, como actividades musicales. O sea, si buscamos arte, podríamos ubicarnos en la práctica de algún instrumento musical de aire. Eso permite favorecer la respiración consciente y a su vez el control en la respiración. Preguntan también con relación al mindfulness, ¿cuáles son las técnicas de meditación? ¿Algunas que recomiendes? Yo podría decirles que la meditación guiada pues tiene tanto meditación guiada como yoga tiene los elementos de concentración y elementos que la intención de la meditación es hacer consciente a nivel cognitivo los efectos de ciertos movimientos hacia el cuerpo. Entonces permite esta conexión mente-cuerpo que a su vez nos otorga este control y también la identificación de las respuestas. Muy bien. Pues tenemos bastantes ya comentarios. Muchas gracias. Muy interesante la exposición. Felicidades. Excelente tema. ¿Me podría precisar técnicas de intervención psicoterapéutica? Dice Erika Maline Pérez en Facebook. Bueno, si estamos hablando de público en general, te recomendaría que puedas quizá en alguna plataforma ubicar elementos que estén asociados con la relajación y respiración. Busca, existen ejercicios como la relajación muscular progresiva de Jacobson, es muy bueno, o como tal, prácticas de meditación, que es lo que podríamos favorecer inicialmente. Si observas que no tienes un cambio o que existen elementos que tienes que trabajar a nivel cognitivo, te recomiendo una psicoterapia con este enfoque para poder trabajar. Rosario, voy a compartir la presentación en cuanto a los datos que tengo de mi correo y teléfono, porque no encuentro la forma de compartir la presentación. Entonces, si me escriben un correo electrónico, yo les comparto con todo gusto la información. Adelante, Araceli, adelante. Gracias. Para todos. Sí. Pues sí, sigue habiendo preguntas. ¿Cómo manejarías la ansiedad con el apego que se está dando con los niños que no quieren separarse de sus padres por haber estado tanto tiempo con ellos por la pandemia? Voy a leer el resto porque hay 30 mensajes y ya vas tú, por favor, dando respuesta, a lo mejor unas respuestas integrales, algo así. Viviana Ortega, como siempre, muy interesante y excelente presentación. Muy agradecida por compartirnos tanto conocimiento. En Facebook nos dice Nayeli Ramírez, en violencia, ¿qué técnica sugieres? Yoli Morales, una duda, ¿las crisis de pánico se van difuminando gradualmente con la terapia o es rápida la reestructuración? Hola, mi nombre es Ana. He leído algunos comentarios en grupos de personas con ansiedad que mencionan que aún estando en terapia con psicólogo y psiquiatra en conjunto, nada les ha ayudado a disminuir la ansiedad. ¿A qué puede deberse esto? Vero Gallardo, hola, muchas felicidades, muy buena presentación. Pregunta, ¿cómo saber en qué momento debo referir a mi paciente a un psiquiatra para tratamiento farmacobiólogo? En Facebook, Miguel Solís, bueno, nos envía su correo. Alma Calva dice, gracias. Paola, las respuestas fisiológicas
pueden ir incrementando si no es atendida? Jackie, ¿cómo manejar la ansiedad en una mujer de 65 años? Llora por todo, no tiene ganas de nada. Le da miedo estar sola. ¿Qué técnica puedo usar? Gabriela Valencia, estaría súper una conferencia de puras técnicas aplicadas a diferentes tipos de ansiedad. Lo vamos a anotar, Gabriela, este tema para que podamos hacerlo. Abriel Trejo dice, mi hijo se muerde las uñas, tiene 6 años, además no ha dejado de chuparse el dedo o lo hace más cuando está aburrido o ansioso. He intentado con consecuencias y nada. Sé que como padres somos responsables de la conducta de nuestros pequeños. En Facebook, Marta Julia Navarro señala, ¿pueden dejar el Zoom grabado para verlo? No pudimos entrar antes, por favor. Claro que sí, Marta Julia, el día de mañana ya está en nuestra página de AMAPSI, amapsi.org. Lucía Sierra, gracias por estas aportaciones y sigan haciendo este tipo de conferencias, son muy provechosas. Gracias, Lucía. Ernestina Hermosillo, ¿una fobia a hablar en público podría tratarse con exposición grupal? ¿O de qué manera? Elizabeth Córdoba, ¿podría dar ejemplos de asociaciones? Lo dice en Facebook. Claudio Fabio, la autoconciencia del mindfulness puede funcionar mucho para el TOC. Eric Portillo, ¿podría recomendar materiales para el manejo de ansiedad de niños, por favor? Yacep Telles quiere hacer uso de la palabra. Yacep, te damos uso de la palabra y continuamos leyendo, ¿sí? Y ahorita nos da respuesta a esto, maestra Araceli, a todo esto que comenté, y después le damos la palabra a Yacep Telles, por favor. Sí, claro. Bueno, del contenido que alcanzo a rescatar respecto a niños, es importante identificar las conductas exacerbadas. Si, por ejemplo, ya tratamos de incorporar algunos elementos, el primer eje será identificar cuáles son las situaciones detonantes. Entonces, vamos a identificar con el niño las situaciones detonantes. Si una vez identificada la situación detonante, observamos respuestas exacerbadas de miedo, angustia o ansiedad, como esto de morder uñas o de elementos como insomnio o algunos otros elementos que signifiquen una alteración significativa en el organismo, será muy necesario poder incorporarlo a un elemento terapéutico. En relación a las personas de la tercera edad, a las personas mayores, es importante favorecer con una psicoterapia para que puedan ellos manifestar ese miedo y esa angustia de forma verbal. Entonces, en muchas ocasiones no tenemos de cierta forma los elementos que puedan contrarrestar este miedo, o las personas mayores en esta situación de contingencia es una forma de respuesta que están encontrando. ¿Eso qué significa? Que tenemos que favorecerles sí con ese acompañamiento, pero también a nivel disminución de esa angustia. Es decir, hacerles ver la evidencia que tenemos de que estamos bien, de que estamos acompañados, de que todo esto va a pasar, que es algo momentáneo, y tratar de reducir esa angustia. Si no logramos este elemento, será importante, como les comento, la psicoterapia. ¿Cómo saber si una persona ya requiere un tratamiento farmacológico? Es importante identificar dos elementos, que será alguna alteración en los ciclos de alimentación o de sueño. Si nosotros observamos que ya existe una alteración importante en estas dos áreas, será básico poder acompañarle a alguna visita médica que pueda canalizarlo a una evaluación psiquiátrica. Recordemos que los psiquiatras son los profesionales expertos en utilizar fármacos. Entonces nosotros quedamos fuera de ese elemento.
Sin embargo, podemos favorecer identificando todos estos elementos. Ahora bien, respecto a materiales, escríbanme a mi correo o a mi número personal y con todo gusto el material que yo tengo les puedo proporcionar. Respecto a violencia, la violencia en el enfoque cognitivo-conductual se maneja a partir de elementos conductuales y a partir de elementos cognitivos. Entonces, tendremos que psicoeducar acerca de esta violencia. Tendremos que identificar los efectos de nuestra conducta en el otro y además tendremos que identificar qué elementos a nivel cognitivo o a nivel emocional están favoreciendo estas conductas. En muchas de las ocasiones, la persona no es consciente de la interpretación a nivel emocional y eso recae en la distorsión y la reacción que pueda llegar a tener en cuanto a la persona. Entonces, aquí tendríamos que invitar en muchos, digo, si estamos hablando de violencia intrafamiliar, pues tendremos que incorporarlos a algún tratamiento de pareja, que también el enfoque cognitivo-conductual está especializado en el tratamiento con parejas a nivel comunicación y a nivel reestructuración cognitiva de las distorsiones. Me parece que es todo. Sí, muy bien. Bueno, siguen llegando muchas felicitaciones para ti. Gracias, excelente presentación. Dice Samsung Galaxy. Bueno, ya nos deja su correo Pilar, pero bueno, ya diste la información para que te puedan escribir aquí. En Facebook dicen gracias. Muchos saludos, dice excelente, desde Los Ángeles, California. Carolina Cortés. Dejan su correo, por favor me pueden compartir la presentación, nos dice Nubia, pero bueno, tú ya dejaste tu correo para que te puedan enviar ahí algún mensaje y les puedas compartir con mucho gusto. Gracias, dice Gabriela. Elvia Marisa, mi nombre es Marisa Cabanillas, por favor me pueden compartir la presentación. Bueno, ya comentamos que está aquí en la pantalla su correo de la maestra Araceli, su nombre y teléfono para que se puedan compartir con ella, se puedan comunicar con ella. Yasef dice, ¿cómo refleja tu cuerpo, es decir, síntomas, ante la atención familiar, miedo al COVID, a la muerte, incluso una vida no muy feliz? ¿Qué puedo hacer? Sí, bueno, sigo leyendo para que, ¿sí? porque tenemos 50 y tantos mensajes. Muy buena la conferencia, nos dice Are Pompa de Icaza desde Facebook. Desafortunadamente muchos coach o psicólogos toman ventaja de este tipo de conferencias para obtener información gratuitamente. Incluso muchos pacientes creen que sanan solo con ver videos. Es una maravilla tener la información. Me interesa la presentación para los que estamos en Facebook. Leti, aquí está con ahorita enviamos el correo electrónico de la maestra para que te puedas comunicar con ella y ella te la comparta. Fundación Quintana San José nos dice, por favor, me pueden enviar la constancia. Ya comentamos que vamos a tomar nota de esto. Janet, muchas gracias. Muy buena presentación. Nuevamente quiere que se le comparta. Cintia, una disculpa, me desconecté. Ya que me desconecto, tengo otra reunión. Gracias por compartir tanto. De Facebook nos siguen enviando, pidiendo que enviemos la presentación. Mi nombre es Ana, he leído algunos comentarios en grupo. Aún estando en terapia con psicólogo, creo que esta ya la habíamos leído. Creo que es todo. Entonces, la pregunta que nos hace, no, pero le íbamos a dar la palabra a Jafet, por favor. Jafet, adelante. Muchas gracias, maestra. Mi pregunta, ¿cómo reacciona el cuerpo? Porque, bueno, yo de ahí acá trastornos de pánico, ansiedad, y pues no me dejan vivir. Quisiera saber cómo reacciona el cuerpo, qué síntomas tiene y cómo los podría tratar de mejorar, tratar de
pues llevar una vida como anteriormente la tenía, que no pensaba en la muerte, que no pensaba en qué voy a hacer si dejo solo a mi familia, y pues a tratar de que estos síntomas no empeoren. Ok. Bueno, pues te invito, si gustas, envíame un WhatsApp y lo platicamos, Jafet. No te preocupes. Es importante un acompañamiento terapéutico. Tendremos que visualizar la frecuencia e intensidad que tienes en relación a esos elementos cognitivos, pero te invito con toda confianza a que puedas enviarme un mensaje y yo trataré de otorgarte los elementos para que puedas tener ese acompañamiento, quizá con algún colega experto o alguna persona que pueda tener ese acompañamiento contigo. ¿Y Yasser? Okay. Yasser. Muy bien. Perfecto, sí. Sí, estamos en contacto, gracias. Cuídate Gracias mucho. a ti, Yasser. De Facebook, Miguel Solís pregunta, buenas noches, colegas, dice, orientación Gracias. psicoanalítica en conjunto con técnicas cognitivo-conductual, ¿creen que pueda tener efectos positivos en pacientes con ansiedad? ¿Cuál sería la inquietud? No. Que pueda conjugarse la terapia psicoanalítica con el enfoque cognitivo-conductual. Así es, exacto, sí, esa es la pregunta. Ok. Digamos que sí tienen elementos totalmente diferentes. Sin embargo, de hecho, para todas las personas interesadas, pues AMAP sí cuenta con un diplomado muy completo en cuanto a terapia cognitiva conductual aplicada a casos prácticos. Entonces, quizá te invitaría a que puedas conocer todo el enfoque y poder identificar si estos elementos pueden favorecer a nivel terapéutico. Entonces, digo, no hay escrito el hecho de que no vaya una con la otra. Sí creo que tienen diferentes objetivos y un fin totalmente diferente e independiente, pero pues digo, te invitaría a que puedas incorporarte a algún diplomado para que puedas tener esos elementos y tú tener ese punto diferencial. Gracias. José Díaz dice, escuché que darán constancia. Sí, José, si nos dejas tu nombre completo, como quieres que aparezca en tu constancia y tu correo, por favor. Mencionas que es frecuencia, intensidad y, dice Jackie. Duración. Y duración, muy bien. Mariana, hola, saludos y gracias a la ponente, excelente exposición, muy clara y con información que reafirma conocimientos o invita a seguir aprendiendo. José Díaz dice, en mi opinión como profesional, el eclecticismo no es bueno. Y nos dice Aranza Vera, ¿ustedes tienen diplomados en psicología clínica? Sí, Aranza, sí tenemos diplomados en psicología clínica. Si gustas dejarnos tu correo y te enviamos la información. ¿Qué comentario hay al respecto de lo que comenta José Díaz, maestra Araceli, sobre el eclecticismo? No tendría comentarios, Rosario. Así es. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, creo que hasta el momento, bueno, serían todas las preguntas y solo esperamos también el correo de Aranza para enviarle la información. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La quisiera hacer. De Facebook, Ari Pompa dice, de preferencia solo terapia cognitivo-conductual. Ese es su comentario. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra información?
Bueno, pues agradecemos muchísimo a la maestra Araceli, le damos un aplauso, si me permiten a través de reacciones, un aplauso por favor a la maestra. Este micrófono, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Araceli. Muchas Gracias. felicidades. Muy amables, muy amable Lucía, muchas gracias. Muchas gracias. Y les vamos a poner la diapositiva con la conferencia de la próxima semana, que igualmente estará relacionada con la terapia cognitivo-conductual, pautas breves para el manejo de síntomas depresivos o ansiosos. Y pues el doctor Murueta les va a comentar también sobre un diplomado que tenemos en puerta a nivel latinoamericano. Por favor, doctor Murueta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Felicitaciones a nuestra conferencista Araceli Hernández, la maestra Araceli Hernández, que pues, nos ha conversado sobre estos temas de la ansiedad que está tan vigente ahora en tiempos de COVID y cómo desde el enfoque cognitivo-conductual es el tratamiento. Y bueno, yo les voy a comentar rápidamente sobre, déjenme ponerles la imagen, permítanme un momentito. La imagen de este diplomado que vamos a hacer a nivel de América Latina. Aquí está. Bueno, voy a poner esta imagen. Esta es la que están. Ahí está. Bueno, lo estamos invitando a que tenemos un diplomado internacional próximo, que aquí vemos la imagen, ¿verdad? Diplomado internacional latinoamericano en línea, que se llama Psicología Corporal, Praxis y Psicopolítica de la Liberación. Como ustedes pueden ver, va a iniciar el 24 de octubre, los sábados, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, porque tenemos que articular horarios con Brasil. En Brasil va a ser de 3 a 7. Y este diplomado está convocado por 4 instituciones, que son la Cátedra Libre Martín Baró, Ignacio Martín Baró, que es de Colombia, la Organización de Psicólogos Libertas de Brasil, la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, la ALFEPSI, y por supuesto la MAPSI. Obviamente se van a poder inscribir por AMAPSI. Vincula en este diplomado pues la parte corporal y la teoría de la praxis, todo lo que significa la interacción con el entorno y la cultura, y con una perspectiva de psicopolítica de la liberación, que es lo que trabajan sobre todo nuestros compañeros de Colombia. Entonces son 3 módulos: psicología corporal, primer módulo, por los expertos pues, que yo considero con mayor capacitación en este tema de la psicología corporal, que son Jaime Panerai y Grace Wanderley de Brasil, junto con otros expertos de la organización Libertas. La teoría de la praxis, que es mucho de lo que estamos aportando desde AMAPSI, que algunos de ustedes ya conocen, pero que lo vamos a relacionar con este tema de la psicología corporal y con los procesos también de liberación social. Y los temas de psicopolítica de la liberación, que lo van a dar los compañeros de Colombia, que tienen toda una serie de rituales y trabajos psicosociales muy interesantes. Entonces, este diplomado va a durar 24 semanas. Cada módulo, son 3 módulos, cada módulo 8 semanas. Y van a recibir una constancia, un diploma internacional suscrito por estas 4 instituciones. Y el costo es económico, porque así lo solicitaron los compañeros de Colombia y de Brasil. Van a ser 6 pagos en total. El primer pago es la inscripción, y son pagos mensuales, no catorcenales como casi siempre lo hacemos en AMAPSI. Son pagos mensuales de 1,300 pesos. 6 pagos mensuales de 1,300 pesos. Pero si se inscriben antes del 8 de octubre, tienen un 20% de descuento. En todos los pagos que hagan antes del 8 de octubre tendrán un 20% de descuento. Entonces, la verdad está baratísimo y esperamos tener ahí una experiencia internacional. Les adelanto, esto no lo tenemos, lo vamos a hablar con los alumnos que se inscriban, pero una de las posibilidades que estamos comentando, no lo podemos dar todavía como un hecho,
es la posibilidad de hacer estancias de los estudiantes del diplomado que estén en México, que hagan una instancia en Colombia y o en Brasil. Los de Colombia en México y o en Brasil. Y los de Brasil en México y o en Colombia, de tal manera que haya un intercambio también pues, de cultura y de cercanía de profesionales de la psicología a nivel latinoamericano. Entonces, pues están ustedes invitados y esperamos tener mucho éxito con este diplomado nuevo que estamos convocando. Primer diplomado latinoamericano internacional en línea. Todo va a ser por Zoom, así es que lo van a poder seguir desde cualquier lugar donde estén. Muchas gracias. Pregunta Josefina Román. La duración del diplomado es de 24 semanas. Cada módulo es de 8 semanas. Empieza el 24 de octubre y pues durará aproximadamente 6 meses. Es decir, estará terminando hacia abril, quizá mayo de 2021. Sí, también podemos invitarlos a la plática para padres, por favor, doctor. Tiene la diapositiva. A ver, lo que pasa es que no la tengo tan Ok, a la mano, bueno, pero gracias por la déjame. información, pero si requieren más información para este Ahí va. diplomado, nos pueden escribir a info@mapsi.org, por favor, y con mucho gusto les podemos ampliar la información. Y también les comentamos sobre esta plática que va a dar el doctor Murueta, manejo de responsabilidades y límites en los niños de 0 a 12 años, el 7 de octubre. El 7 de octubre van a ser hora y media, 2 horas, de 7 a 9 de la noche. Y bueno, este tema tan importante, manejo de responsabilidades y límites en los niños de 0 a 12 años, y tiene un costo pues muy económico, 150 pesos por conexión. Es decir, una persona puede pagar sus 150 pesos y pone a toda la familia a ver esta conexión. No para que se conecten varias personas con la misma dirección, pero sí en una misma conexión puede estar hasta un auditorio viendo la conferencia y todo por 150 pesos. Espero que sea de mucho interés para ustedes, ¿no? Orientaciones para mejorar la vida, en este caso con el tema manejo de responsabilidades y límites en los niños de 0 a 12 años. A ver qué les parece. Lo voy a dar yo. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, Carolina, Verónica, Pati, Sierra, Maribel. Gracias por estar aquí, José Díaz, Arcelia Baena, Eric Portillo, la psicóloga Alma Calva, Claudio Fabio, Laura, Angie, María del Carmen, Miriam, Tapia. Qué gusto saludarte, Laura Moreno, Emma, Judith Torres, Janet Bárcenas. Muchas gracias por su asistencia, Gabriela, Vero Gallardo, Patricia Hurtado, Adriana, Erika, Leticia Hernández, Verónica, Sandra, Luisa, Marilú, Elvia, Marisa, muchas gracias, Valeria, Abdiel, Beatriz, Paola, Araceli, por supuesto, Estela, Karen, Janet, Viviana, muchas gracias. Dice Josefina Román, muchas gracias. Sí me interesa la conferencia que va a dar el doctor Murueta. Claro que sí, Josefina. Si gustas escribirnos. Pueden hacer su Ahí. pago. Les voy a poner la tarjeta, la que pueden hacer su pago en el OXXO. Mandan su ficha de pago y se les da. Ahí sí va a ser una dirección de Zoom diferente a esta, pero que pues sí va a ser reservada para quienes hayan cubierto su pago. Aquí en el chat les voy a poner el código para que puedan pagar en el OXXO, o igual en las cuentas de banco, ¿no? Maribel Morales nos dice, al contrario, a ustedes gracias por compartir tan valiosa información. José Díaz, gracias a ustedes, excelente presentación. Beatriz Bautista, infinitas gracias, equipo de AMAPSI, gracias maestra. Yo los voy a contactar para inscribirme. Claro que sí, Josefina, te esperamos con mucho gusto. ¿Se puede hacer por transferencia? Nos dice Estelita. Claro que sí, Estelita. Griselda, muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Claro que sí, Griselda. Buenas noches.